¿Cómo fue su encuentro con José María Rodríguez Méndez y su Flor de Otoño? Hija de la noche, flor de cabaret, rosa de paz, soy el acabose del cabaret. El recuerdo que en un momento, en las últimas escenas, me dijo en los primeros ensayos que vio: has hecho una ópera. Y yo le dije: tú has escrito una ópera. Nuestro próximo invitado lleva 81 años sobre la faz del teatro, la literatura y el gusto por las letras españolas. Son numerosos los datos, premios y fechas importantes que mencionar cuando se piensa en él, como por ejemplo el Premio Nacional de Poesía Dramática del Ministerio de Cultura por El pájaro solitario y más recientemente el Premio Max de las Artes Escénicas por toda su carrera, entre otros. Asimismo, también son muchas las malas jugadas, los golpes bajos y los desalientos que destila su mundo, si atendemos a las voces descosidas y quebradas de sus personajes. Al pronunciar su nombre castizo de la meseta central, se escuchan ecos de Marruecos, Argentina, Italia, Barcelona y una buena cantidad de lugares que con su presencia y su pluma ya forman parte del reino de la poética, el teatro y el periodismo. Buenos días, radioyentes que escuchan Radio Teatro Digital, retransmitiendo desde los estudios valencianos de Doble Banda FM. Sin más preámbulos, con ustedes, José María Rodríguez Méndez. Un todoterreno de la escritura, pero sobre todo, un peso pesado del teatro contemporáneo español. Le vamos a hacer a usted una entrevista para que hable de usted, ¿eh? Sí, sí. Que no le gusta. Claro. Tu etapa de espía, de militar, de aventurero, de periodista, de mujeriego, de bandolero. Se trata simplemente de la vida de un escritor pobre. Pobre en el sentido económico de la palabra. Y mal comprendido, mucho peor asimilado por su tiempo. Una voz perdida entre las multitudes, que solo se asomó a las páginas de la historia por un orificio muy diminuto, tal el de una ratonera, y pretende ahora adelantarse a dar las explicaciones que puedan ayudar a otros a la hora de recomponer las piezas del enigma. José María para mí es como mi padre. Entonces, pues, discutimos de cosas que yo sé que no puedo competir con él. Siempre me va a superar en eso. Y digo grande porque es un calificativo que puede ser muy tópico, pero para mí tiene un significado muy, muy concreto. Grande es que una obra hay como en principio una personalidad estética y después también un contenido continuo, un siempre decir cosas y siempre estar al loro de lo que, digamos, está pasando en esa sociedad que vive el autor, ¿no? Entonces yo creo que José María en ese sentido ha tenido como mucho olfato en cuanto a percibir en qué cosas tenía que reflejar ese tono popular, pero sin caer nunca en la condescendencia o como han caído otros autores, en alabar en sí lo popular. Me arrejunto contigo. ¿Más arrejuntados en todavía? Nos casamos en los Jerónimos. Anda ya, déjame, gorrión. Oye, la fija, hoy te despide, como me llaman el trueno. La semana que viene nos vamos los dos a pasar la luna de miel a Palma de Mallorca. Ay. José María hace siempre unas propuestas en que los personajes centrales están muy definidos, pero que alrededor de ellos se mueve como toda una comunidad, como toda una sociedad, ¿no? Igual esté hablando de Madrid, que de Barcelona, que de Marbella. Entonces, esa oralidad
que envuelve el clamor o la necesidad o la transgresión o las audacias de un personaje central hacen muy atractiva la obra, la propuesta de José María. Yo no he sido. Yo tenía la pistola en la mano, pero no he disparado. Por mi muerto que no he disparado. No sé quién ha sido. No sé quién ha sido. Y he tirado la pistola. Y la chaqueta. Se me ha perdido la chaqueta. Y no he disparado. ¿Y los otros? ¿A dónde están los otros? El Johnson. ¿Dónde está? ¿Pero a quién has matado? Al Puma. Yo aprendí a leer a los 4 años. Y luego ya empecé el bachillerato, que estaba haciendo primero cuando empezó la guerra, ¿no? Aprendíamos en la calle. La cultura de la calle es la que vale. Y esta cultura falsa que se está poniendo, que se ha impuesto ahora, esa cultura de los premios Goya y de todas esas cosas, mira, eso es nefasto de verdad. ¿Cómo definirías la figura de José María como hombre y también como autor? Que hay una constante en su obra, una constante yo creo que es esa de estar en contra o llevar otro paso diferente al paso de la sociedad que está a su alrededor, una constante de historias individuales pero sin perder ese protagonismo de lo social, la constante de alguien que tiene cogido, digámoslo así, el truco del teatro, el truco de cómo componer, de cómo crear personajes, de cómo hacer diálogos. Es un gran dialoguista. Y todo se une, es decir, no hay nada separado. Cuando se separa algo de eso es cuando el teatro pierde su sentido. Seguimos con sus memorias. La calle de la Ruda. La calle de la Ruda. Hasta que me muera conservaré en los oídos aquella algarabía de zoco, aquellas voces, aquellos pregones lanzados por las verduleras desde la mañana a la noche. Desde que a la luz se distingue un hilo blanco hasta que deja de distinguirse, como reza el Corán. Mi madre dijo a una verdulera que se llamaba una Leo. La Leo, que era una maravillosa de mujer, yo era pequeñito así, dijo, mira, te dejo aquí al niño que tengo que ir a no sé, échame una mirada. Y mira, el diálogo que yo escuché, que ellos no se podían imaginar que un crío mocoso de 4 o 5 años, mira, fue una cosa tremenda, porque llega el guardia y le dice, oye, ¿quién te ha dado a ti permiso para vender limones? Y ella, pues, pero habrás dado tú, so desgraciado. Anda, que si yo el otro día cuento a una persona que yo conozco donde te vi, no te vi, bueno, unos antites. Y yo estaba, digo, pero qué maravilla, qué manera de hablar tan bonita. Eso era hablar. Ahora da gusto ver a las chavalas. Parece como si tuvieran miedo al invierno. En el pueblo también pasaba eso. Aquí se las ve llenas de miedo. Aquí tienen miedo de todo. Pues yo es que los analfabetos ya no quedan. Pero antes yo, cuando iba en los trenes en la tercera clase y entraba una campesina y contaba su vida a un campesino, yo estaba con la boca abierta. Ese lenguaje yo lo llevo muy bien. No sé cómo no te da vergüenza besar a la mujer de tu hermano. No sea boba, chiquilla. Que te doy con la plancha, que te escalabro, Ángel. Estoy muy harta de ti, para que lo sepas. Yo no cuando empecé a escribir una obra, no sabía lo que iba a hacer. Una idea que me obsesionaba, algo que quería, un problema que yo quería resolver, tal, y salía solo, sin yo intervenir para nada. Nunca he sabido una obra cómo va a terminar, si bien o mal. No sé, yo las bodas de Miguel Ángel Fandanga, yo digo, era todo el mundo popular, de las verbenas, de la delincuencia, del carnaval, de todo eso. Digo, eso quiero hacer y salió eso. ¡El general Bailey en Madrid! ¿Dónde andas? ¡Hay que mirar un poco! Las bodas, una de las cosas que José María está muy orgulloso, las bodas que fueron famosas, muy orgulloso y además estudioso de la lengua española y etcétera, es la manera de hablar, la manera de decir.
anda ya, como el viento, bueno, casticismos que ahora no me vienen a la cabeza y no se me ocurren, ¿no? Y esa recuperación que da un sonido a ese lenguaje era algo de lo apasionante que tenían las bodas. Se ve recompensado con esta carne prieta y esta piel de nieve que parece mismamente requesón fino de la sierra. Para ti pasa la vida. Yo sé que el director que hizo las bodas, creo que se lo pensó, por lo que tengo entendido, tampoco lo puedo asegurar, pero que no era la opción. No era la opción. No, además de que era un terreno muy delicado meterse, porque eso necesita especialistas de dicción, especialistas que te ayuden, ¿no?, a reconstruir todo ese lenguaje. Tampoco era la opción. Podría pensar el que reconstruía eso o el que dirigía eso, es que esto va a parecer un sainete barato. ¿Qué diferencia señalarías entre el teatro de los jóvenes autores de hoy y el teatro de la generación realista, es decir, de José María Rodríguez Méndez? Hoy se puede tener muchas técnicas de escritura, mucho de buscar esos mundos íntimos que están buscando, pero se falta esa cosa de alguien que refleja lo que está viendo, que tiene muchas vivencias. Entonces, en ese sentido, José María creo que es un autor de vivencias, un autor que si escribe sobre el ejército también él ha estado en el ejército, es decir, que no sé cómo decirlo, que él está exponiendo lo que ha vivido, ¿no? Voy a bombardear la capital ya que ha tenido la improvisación de no colocar sus cartas. Mire, Lo de militar también me hice militar de una manera extraña, porque claro, yo con la carrera terminada de abogado y con todo, y de pronto me encontré esos momentos que te encuentras sin amigos, además, que nadie te echa la mano, en Madrid. Me había cogido a la policía y me habían hecho una ficha por subversivo. No tenía trabajo, no tenía nada. Y entonces yo había hecho, cuando estudié los cursos de la instrucción militar superior, que te daban el grado de alférez, ¿no? Y entonces, pues en esos momentos, en ese momento tan trágico, sale una convocatoria en que convocan a la gente que tenga la IPS, la instrucción militar superior, eso, para que se incorporen si quieren al ejército, en la escala de complemento, pero con todos los derechos, igual que los militares, y con todas las cosas, con un sueldo bien y escogiendo destino y todo eso. Y digo, pues ya está, mi solución, no tenía otra solución. ¿Crees que el artista debe estar siempre a la contra de las modas? Conociendo a José María, es una reacción noble, inteligente, de reconocer mi juventud o mi madurez. No la viví en una sociedad que me gustara, que me dejara desarrollarme, y hoy tampoco tengo una sociedad que me guste. Pero no es una contra gratuita, es una contra de, si no le gusta este momento, tampoco le gustaba el franquismo. Entonces tiene que reaccionar, y todo verdadero artista tiene que reaccionar. Me encantaba vestirme de monaguillo, con túnica y capa azul para asistir a la novena. Como héroe de la fe, que es lo que nos pedían ser en aquel entonces, no debí ser gran cosa, porque aún conservo una estampita que me dio la señorita que me preparó para la comunión, en la que se lee esta reveladora frase: he pedido al Espíritu Santo el don de la fortaleza para ti, que eres de corazón más bien tibio. Y me acuerdo que el profesor que tuve yo no de latín, de religión, le hicieron obispo de
decía Rodrigo. Y un día me lo encontré, yo por así, hombre, tal y cual, y tal. Oh, y claro, teníamos mucha amistad, ¿no? ¿Por qué no te vienes conmigo? Te haces unos cursos rápidos, porque te dirigía también el seminario, y te ordenamos, y ya está. Iba ya a cumplir 30 años de edad y no tenía nada, absolutamente nada, salvo un puesto provisional por horas de corrector tipográfico en una editorial. No obstante, me fue invadiendo una especie de serenidad o de fatalismo, no lo sé, que terminó abocando en un extraño fenómeno de difícil explicación. Tuve una sensación como de que todo era perfecto, una luz extraña y una paz maravillosa, pero que además yo no sé si duró días, horas o segundos, fue salir del tiempo. Y eso ya desde entonces creí en Dios y ya no se me ha borrado. ¡Qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel y estos cierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida que causa dolor tan fiero, que muevo porque no muevo. ¡Ay, qué vida tan amarga no se goza el Señor! Y si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Y él se quiere buscar reposo, digamos, por ejemplo, en personajes como Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, una búsqueda de los místicos, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿por qué no? En una época donde todo corre mucho, donde todo va, donde el materialismo se impone, donde tal. Y entonces buscar ese reposo de los místicos, pues a nivel, después puede haber conseguido más o menos lo que han sido esas obras, ¿no? Por ejemplo, las dos que estoy hablando, ¿no? Pero que Pájaro Solitario y Teresa de Jesús, creo que se llama, ¿no? Entonces, pero lo importante es cómo nos contrapone a la vida normal, contrapone otra cosa diferente. Óyeme bien lo que te digo. Has de salir de aquí cuanto antes. ¿Mas cómo? ¿Cómo? Volando. ¿No eras tú el pájaro solitario? Y a mí la poesía de San Juan de la Cruz me parece una poesía maravillosa como a todo el mundo, ¿no? Eso, en una noche oscura, con ansias y amores inflamada, o dichos aventuras a salir sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y luego, la otra estrofa, que es la que ha guiado mi vida. Buscando mis amores. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Aparte de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, también utiliza otro tipo de personajes históricos como es Luis Candelas, Franco o incluso Isabel la Católica. ¿Por qué crees que utiliza estos personajes para crear su obra? ¿Quién iba a pensar que alguien en estos momentos pueda recuperar una figura como Isabel la Católica? Y además sin que sea una leyenda negra. Pero, sin embargo, fíjate tú que en un momento determinado nos costó mucho comprender la leyenda negra porque había un dominio de la leyenda blanca, por decirlo de una manera, o de una historia oficial, y sin embargo la leyenda negra también, y nos hemos quedado tan tranquilos, ya tenemos la leyenda negra. Y entonces llega un autor de teatro y nos dice, no, pues ya no es toda la leyenda negra, pues hay otra cosa. Y entonces nos la saca y nos saca una Isabel que la habíamos maltratado porque estábamos en contra de otra visión histórica. Entonces fíjate tú lo curioso que es, ¿no? Cómo en un momento determinado alguien incluso nos despierta de algo que estamos convencidos. Tan tranquila que estaba yo en mi castillo de Arévalo con la loca de mi madre, que Dios haya, amén. Y cuando me libro de una pesadilla como esa, ¡pum!, la otra, a montar a caballo. ¿Y qué caballo? Que me ha dejado las posaderas arrecidas. Y a guerrear como si uno fuera un hombre. Dios mío, ya nunca podré volver a hilar. Ya no voy a poder mover la rueca ni torcer el uso. Para fabricar el tenue hilillo que une los coros... Ay, pero...
Jesús, María y José. Qué extremada es esta doncellica. Y eso te pasa por ponerme los nervios de punta y tener tan mala lengua. ¿Mala lengua? ¿Un enviado de Dios? Estaría de ver. ¿El qué estaría de ver? Eso, lo de enviado de Dios. ¿Dúdaslo aún después de la victoria de hoy? ¿No me has tenido tu vera sin abandonarte un solo instante? Aún no tengo claro, y tú bien lo sabes, si vienes de allá o de acá. Sí, pero antes de la corrada fui el que él hizo una revisión de textos de Artistas para La Habana y con el joven Telémaco, que era con la dirección de Quique Belloc, que el contacto en este momento era menos porque la obra realmente era solo revisión de textos. Pero muy bien, y esto es el segundo contacto, digamos. Lo que más me gustó y me chifló realmente, que era Sangre de Toro, que también lo dirigió Quique Belloc. Me maravillaba que una persona podía entrar tan profundamente en una cosa que es un grupo de baile de flamenco, digamos, un grupito, y con cosas graciosas, con los altibajos y de todo lo que pasó ahí en ese barco, que es un grupo de flamencos que entran en un barco para hacer una gala, y toda la euforia, digamos, de entrar en un barco, todo lo de lujo. Me acuerdo que uno de los personajes, creo, si no me equivoco, que era el guitarrista, que decía que se enamoraba del papel higiénico, lo de papel de váter, porque era tan suave y no sé qué. Escribí en mis particulares catacumbas varias obras de teatro y las escribí con total, absoluta libertad. Decidí, primero, no preocuparme en absoluto de la censura. Segundo, desentenderme totalmente de la cuestión empresarial. Tercero, no hacer el más mínimo caso de tendencias, modas, etc. Cuarto, desengañarme por entero de la idea descabellada de que el teatro iba a solucionar mi problema económico. Pero el otro día cogí una novela mía que se llama Los herederos de la promesa, que era la época en que yo estudié el bachillerato y en que la época esa de los años 40, tremendo, y está estupenda, de verdad. Y luego El cisne de Cisneros, y luego Las cosas de la transición. Esa ganó el premio Tigre Juan que no sé por qué, porque yo lo mandé porque digo, ¿qué novela? Esta novela es más bien mala, ¿la quemo o la mando a un concurso? Y la gané el premio. En cambio, una novela, la última novela que escribí, que dije, uy, por fin ya me ha salido una novela bien, no la han creído en ningún sitio. Por eso que escribir tiene que ser, no sé, una locura. Escribir es una locura. No es aquello que dijo al otro, escribir es llorar, escribir es enloquecer, escribir es rabiar, escribir es, no sé. Yo cuando escribí lo de los despojos del teatro se armó una que me dijeron, bueno, ¿qué va a pasar? Pero mira, al día siguiente me dieron el Premio Nacional de Literatura Dramática. Fueron muchos días de acudir tarde y noche a aquella rutina, que a los actores tanto les cansa y que a mí me entusiasmaba. Me gustaba llegar al teatro, entrar en el camerino, maquillarme, mientras a mis oídos llegaban amortiguadas las frases de mi salida, deseando que el regidor no se equivocara y que Melgares estuviera al quite. ¿Cuántas veces hemos oído que los actores de antes eran unos actores muy de oficio, que no habían ido a la academia, que no habían estudiado, que no se conocían a Stanislavski, que no se conocían el método? Y a veces tenían algo importante que hoy muchos actores han perdido, y es que había una humanidad. O sea, tú veías a esos actores en el escenario que a lo mejor no tenían técnica, digamos, como lo que hoy se considera, pero sí que transmitían una humanidad, un vivir, una, no sé cómo decirlo, o sea, yo los he llamado siempre como supervivientes, ¿no? Actores que en el escenario se mostraban como lo que tenían dentro, como todo lo que había por allí. Incluso que tuvieron la mala pata de no tener buenos directores o no tener buenas obras, porque estaba el dominio de lo que es lo franquista y lo que había que hacer en ese momento. Pero vamos descubriendo que hay actores que cuando tuvieron un director delante que les sabía sacar, lo sacaban todo. Y entonces el actor actual tiene mucha técnica, pero le falta la vivencia, la vida.
El teatro español es la farándula, es la picaresca de eso, de ir por el mundo y tal, y perseguidos por las justicias y todo eso. Porque el otro, el teatro funcionarial, el teatro que ahora que tienen un sueldo y que son como funcionarios públicos, eso no, el teatro tiene que ser aventura, riesgo, peligro. Un artista jamás tiene que trabajar con seguridad y con todo eso. Tiene que ser, pues, si llega el momento de tener que robar, roba y ya está, y se ha acabado. Es así, pero es así, porque el arte está por encima de todo. No hay mejor cosa que la hostilidad para crecer en algún sentido. Y estoy completamente convencido de que mi obra teatral y mi trabajo de escritor en general estarán siempre condicionados por el grado de hostilidad social que he tenido que padecer en Barcelona. Al cabo, Barcelona me ha formado a su manera, y algunas obras teatrales mías, La batalla del Verdún y Flor de Otoño, son expresión de esa hostilidad. ¿Cómo fue su encuentro con José María Rodríguez Méndez y su Flor de Otoño? Hija de la noche, flor de cabaret, rosa de paz, soy el acabose del cabaret, ojos de pasión. Yo creo que es como la obra esencial en que está todo José María, ¿no? Que está todo José María, y que podía haber mucho de Antonio Díaz en la propuesta, ¿no? El recuerdo que en un momento, en las últimas escenas, me dijo en los primeros ensayos que vio: has hecho una ópera. Y yo le dije: tú has escrito una ópera. Cuéntame un poco cómo fue su encuentro con Antonio Díaz Zamora, con José María Rodríguez Méndez y, por supuesto, con ese gran montaje que fue aquí en Valencia, Flor de Otoño. Era agosto, creo. Y la gran cosa era que venía el autor a ver un ensayo. Y nos pusimos todos nerviosísimos, vamos, que venía el autor a verlo, porque siempre te pones nervioso o nerviosa cuando sabes que un autor puede decirte que no le gusta lo que estás haciendo. Y me acuerdo que vino con su hermano Juan y con el director musical que era Pedro Luis Domingo. Entonces entraron por la puerta, todo el mundo muy nervioso, pero su forma de ser de José María, no sé, piensas que no vas a poder hablar con esta persona porque es una persona tan sagrada, ¿no? Y sin embargo era una persona muy asequible, muy amable, y podías perfectamente hablar con él de todo, y nos hicimos amigos a partir de allí. Es que no soy un hombre de fe. Porque si llego a saber de verdad que has sido tú... ¿Qué es, yo? ¿Qué? ¡La asesina de mi diosa! ¡Ay, mi diosa! ¡Qué manera de hablar! Pues poeta. La madre que parió, yo me estrangulo. Pero vaya, hoy va a ser una gran noche. Una noche de paradero. amigo! ¿Quién me llama? ¡Ya sabes, vaya! Que cuando él habla en Flor de Otoño, está hablando de no solamente los años 30, está hablando del momento en que se construye el ensanche en Barcelona, está hablando de la historia del Liceo, que no solamente es la historia de la música, sino que es la historia de una sociedad
privilegiada, ¿no? Cuando habla de Poblenou está hablando de las desventuras, de las miserias, de las esperanzas de un pueblo de alrededor de Barcelona, limítrofe, pero que hace Barcelona. Entonces todo eso se produce en José María con una verdad que es como si hubiera ido callejeando, paseando, tomando notas, soñando, y luego lo hubiera escrito. Sí, a mí Flor de Otoño me parece una obra inmensa, ¿no? Me parece una obra muy significativa de lo que hemos dicho antes, ¿no? De cómo contar una historia individual y una historia que no es política directamente, y sin embargo hay mucha política ahí, mucho mundo social, ¿no? Como la obra es más o menos de los años 30 por ahí, ¿no? Entonces, hablando con Antonio, teníamos la idea de buscar canciones de esta época, y la época de la Piquer y de Estrellita y todo eso, y pues mira, así fue. Y fuimos buscando todas estas canciones que son fantásticas y fuimos montando eso así. Y después, claro, como era Barcelona, como la acción era en Barcelona, es que teníamos que poner en alguna parte una sardana. Y esto a mí me dio un poco de pánico porque yo de sardana sabía poco. Entonces lo que hice es, le dije a Juan, mi marido, digo, tengo que montar una sardana y no sé mucho de sardana, más o menos sé que es cómo se hace, pero yo técnicamente no sabía. Me dice, tú calma, ya encontraremos una persona para enseñarte en una sardana. Llamó un amigo y el amigo dijo, claro que sí, yo sí que sé bailar la sardana. Dice, nos encontramos medio camino, Barcelona-Valencia, y te enseño. En un bar me enseñó la sardana. Yo fui en un bar por la carretera allí y me enseñó la sardana para poder poner la sardana en la obra. ¿Ha tenido oportunidad de ver otros montajes de Flor de Otoño, como el más reciente que se estrenó en el Centro Dramático Nacional o el que se estrenó en Barcelona, en el Art en Brut? Bueno, el montaje de Flor de Otoño que se hizo en Barcelona parece que era muy de cámara, ¿no? Muy a pared negra descubierta y tal. Y me decía Enrique un día, que es un gran conocedor del teatro de José María, es que a José María le sienta bien esa desnudez, ¿no? Le sienta bien esa desnudez, que él pida en sus acotaciones otra cosa, pero yo no creo que haya, en la mayoría de los casos, un alejamiento, no. Escribió un artículo en el País que no concebía que pudiera tener una triple vida. Y cuádruple y quintuple vida hay gente que tiene, y que yo conozco. Como tú. Como yo, por ejemplo. Mira que eres, ¿eh? José María tiene una obra que es historia de unos cuantos. Como hemos estado hablando, es una obra que es historia de la historia del teatro español. O sea, él revisita en la obra los personajes del género chico, que ha sido el género popular final del siglo XIX, principio del siglo XX. Hablar en ese momento del Julián de la Verbena de la Paloma, de la señora Rita, de la Maripepa, de la Revoltosa. Entonces, él se centra en estos personajes, en el Pichi, el Pichi, que además el Pichi es la canción, ¿no?, de las Leandras, y crea un personaje que es el Pichi, ¿no?, que además es una genialidad. Él inventa
que es el hijo de la Mari Pepa, ¿no? O sea, es una emoción añadida a otra emoción, si conoces la historia del teatro español. Si conoces la historia del teatro español. Él entonces se centra en esto para hablar, por eso decía antes, para hablar por lo menos de 75 años de historia española. Y lo que se está negando es toda una tradición española de teatro, de sentir y de decir y de transmitir. Entonces yo creo que esto les ha hecho mal, porque de repente, teniendo grandes éxitos como los que he dicho en ese momento, podían parecer no al día. Entonces, para la gente que nos dedicamos a este mundo, todos los que estamos aquí ahora, ¿no? Detrás de la cámara, tú ahí, yo aquí, sabemos lo que puede ser el que te diga, no está a la moda, no está a la moda. Entonces dices, bueno, no está a la moda significa que no me van a contratar. Aquel mes de julio de 1936 fui a pasar 15 días a una colonia escolar instalada en las proximidades de Cercedilla, en la Sierra de Guadarrama. Fue allí, sí, en aquel prebentorio francés de la Fuenfría, bajo la sombra de los pinos, entre el olor de la resina y el estallido de rayos solares filtrados entre las agujas de los pinos, cuando oí por primera vez aquel nombre de 6 letras, que iba a presidir y a aplastar una buena parte de mi existencia. Ese nombre era Franco. Ya sabe usted que la rendición nunca entró en mis planes de campaña. Todavía espero seguir al pie del cañón durante unos cuantos años. Nos volveremos a encontrar, general, en alguna parte. Volveré a presenciar su espíritu meramente defensivo. En fin, general, desde mi cuartel le envío un saludo y deseo que descanse usted en paz. Han querido destruirme. Yo me di cuenta de que querían destruirme, acabar conmigo. Vamos a decir. Y yo dije, no van a acabar conmigo. Y es lo que tenemos que hacer cualquiera de nosotros. No. Destruirnos, no. Porque no me da la gana a mí, ya está. Y mira, he llegado a tener un nombre en los libros de literatura y todo eso, pero han querido destruirme. A mí han querido destruirme completamente. Y yo dije que no me daba la gana, que me destruyeran. Porque lo de la censura fue terrible. Fue terrible, porque llegó un momento en que ellos veían, aparte de la censura que había, nosotros teníamos como una especie de célula o yo no sé qué, tal, y entonces empezaron a investigar sobre nuestras ideas políticas, sobre mí, sobre todo, no sé. En ese momento fue cercenado completamente por la censura. No por el público, porque los pocos estrenos que tuvieron, o los estrenos a bastante tiempo y tal, fueron bien acogidos por crítica y por una parte del público. Entonces, cuando se corta ese camino directo y además se le dice a la sociedad vamos a ir por otro camino, y en ese camino también entra una estética o etcétera, entonces el autor se queda como un poco pataleando en el aire, el autor, el director, etcétera. Es que hemos llegado ya a cosas que no... Pero bueno, pues eso es una satisfacción. Eso es una de las satisfacciones que en la vejez he encontrado. Esa es la verdad. Eso que cuentan que a Cervantes, que todo el mundo le despreciaba porque tuvo muy mala suerte, eso. Y al final llegaron unos a dos individuos y le reverenciaron y eso, como eso, y él se extrañó, pero ¿cómo es esto? Pues es verdad, cuando encuentras eso te suena a una especie de satisfacción por la mala vida que ha tenido uno. Mala vida en todos los sentidos. Pero vamos, yo lo doy todo por bien empleado, ¿eh? Todo por bien empleado.
y muchísimos años con ellos y luego con José María. Pero la verdad es hombre, poder discutir con José María de lo que sea, pues es una suerte y es un orgullo, claro. No se puede discutir con cualquiera, ni se puede hablar con cualquiera de las cosas que te pueda hablar él y te pueda enseñar. Yo creo que la obra dramática de José María Rodríguez Méndez está llena de propuestas placenteras, placenteras en darte placer, desgarradas, pasionales, irónicas, pero todo esto son adjetivos que los lleva el buen teatro, reflexivas, históricas, no sé qué más. Yo, vamos, si leo un reclamo así, encargo la entrada ya para cuando haya. El teatro, la farándula tenía que ser como una familia, y tener, pues eso, los gozos y las sombras de la familia. Aquí no, todo es distanciado, todo es triste y a la larga aburrido. Esa es la verdad. Pocos meses antes de empezar los ensayos de Flor de Otoño, yo necesitaba hablar con José María. La producción estaba medio en marcha, pero yo necesitaba, medio en marcha, estaba ya cantada, que se iba a hacer. Yo recuerdo una conversación que empezó como en la comida, o en los postres de la comida. Hablamos de los clásicos, claro. Hablamos del sainete del siglo XVIII, de don Ramón de la Cruz. Hablamos del teatro romántico, de don Álvaro y la fuerza del Sino, etc. Hablamos de García Lorca, de Valle Inclán. O sea, un repaso que además no se olvidó capítulo, e incluso el capítulo de la Revista Española, de la que José María es también un admirador. Yo no puedo discutir con José María de teatro. ¿Cómo voy a discutir yo con él de teatro? Yo no sé nada de teatro. Yo no puedo, o sea, yo sé la obra que me gusta y la que no me gusta, pero tampoco puedo hacer una crítica porque no he... La transición tiene en teatro el golpe de las arrecogías, de Martín Recuerda, que está ahí esperando, el golpe de las bodas, que fueron famosas, ¿no? Puede que entre desde Valencia el golpe de Flor de Otoño, que también estaba esperando, pero es como una despedida, no como una unión y como una reafirmación, ¿no? Como una reafirmación de algo que bueno, está ahí y ha durado siglos, y es lo que ha hecho pues, el teatro español y la pasión del teatro español. Es más, no sé si es políticamente correcto que yo ahora hable del teatro español. Yo puedo discutir con él de muchas cosas por lo que leo, pero claro, él las ha vivido. Y ahora, ¿qué obra de José María le gustaría representar? Historia de unos ciudadanos. Porque el teatro es fundamentalmente inspiración. Es fundamentalmente inspiración. Porque es como la poesía, por eso Aristóteles la mete dentro de la poesía. Te viene así por misterio, por maravilla, como decía Santa Teresa. Sí, de verdad.